noticia está en Venezuela. La plataforma unitaria, la principal alianza opositora de ese país, logró registrar una candidatura a las elecciones presidenciales que van a ser el 28 de julio. Esto después de denunciar múltiples trabas en el sistema de inscripción. Sin embargo, hubo sorpresas. El nombre registrado no fue el del candidato que la alianza había designado. A la historiadora Corina Lloris, reemplazo de María Corina Machado ante su inhabilitación, no se le permitió inscribir su candidatura. Las razones jamás fueron claras. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas allí en Venezuela, en torno a unas presidenciales que de democráticas tienen poco hasta ahora. El lunes 25 de marzo cerraron las postulaciones de candidatos para las elecciones presidenciales de Venezuela sin que la plataforma unitaria democrática pudiera postular a su candidato. Corina Lloris, nominada por María Corina Machado ante su inhabilitación por 15 años, quedó por fuera sin que se presentara alguna explicación. La docente de 80 años no pudo ser inscrita tras registrar problemas para acceder al sistema en línea de la autoridad electoral. Así de débil estará este régimen, que se niega a medirse con una mujer académica de 80 años. Ante los reclamos de la plataforma unitaria, el Consejo Nacional Electoral dio una prórroga de 12 horas para que la coalición pudiera inscribir un candidato. El ex embajador de Venezuela en Argelia y Argentina, Edmundo González Urrutia, fue el elegido, pero de manera provisional. El gobernador del estado, Zulia, y opositor Manuel Rosales también logró inscribirse a última hora de este lunes como candidato del partido de centroizquierda Un Nuevo Tiempo, pero sin el apoyo de María Corina Machado y la coalición de la oposición. Aunque Rosales fue el principal adversario del expresidente Hugo Chávez en la elección presidencial de 2006, ha sido acusado por varios opositores de ser cercano al oficialismo durante su gestión como gobernador. Respaldamos a María Corina Machado, le ofrecimos la tarjeta, lo cumplimos, le ofrecimos la tarjeta a Corina Lloris, lo cumplimos, pero no podíamos cerrarle las puertas a los venezolanos para expresarse. Porque yo hoy, ¿cómo le explicaba a Venezuela que nos quedamos sin tarjeta? Si nos quedamos, ¿dónde votar? Que nos rendimos ante Maduro. No, nosotros no nos rendimos, no podemos rendirnos. Desde la oposición también hay preocupación por los votos de al menos 4 millones de venezolanos en el exterior que están habilitados para votar y que han tenido problemas durante más de 9 días para inscribirse en los consulados. Ante la falta de garantías políticas y electorales, este es el mensaje de María Corina Machado a la comunidad internacional. Si 4,5 millones de venezolanos que tienen derecho a votar en el exterior no pueden votar, estos son elecciones. Si más de 3 millones de jóvenes que quieren inscribirse no les permiten hacerlo, estos son elecciones. Si a la oposición unida no le permiten inscribir su candidato, estos son elecciones. Estas son las preguntas que hoy cada miembro de la comunidad internacional que ha acompañado el Acuerdo de Barbados y que quiere un desenlace pacífico, constitucional y electoral en Venezuela, tiene que plantearse. Y hace 1 año y medio el oficialismo de Venezuela y la oposición firmaron un acuerdo, el Acuerdo de Barbados, en el que se establece una serie de garantías electorales de cara a las elecciones presidenciales de Venezuela el próximo 28 de julio. Sin embargo, las recientes acciones de Nicolás Maduro ponen en jaque este pacto que ya ha llevado a Estados Unidos a flexibilizar algunas sanciones y canjear algunos precios, como Alex Saab ha señalado de ser el supuesto testaferro de Nicolás Maduro. El 17 de octubre de 2023, representantes del gobierno de Venezuela y los partidos de la oposición suscribieron los acuerdos de Barbados con el objetivo de resolver la crisis política y socioeconómica del país. 6 puntos sobre derechos políticos y garantías electorales fueron pactados de cara a las elecciones presidenciales de este año, entre los que se destacan: las partes deben reconocer y respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones de manera libre y conforme a sus mecanismos internos. Promover un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas, con respeto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los actores políticos.
Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial. En respuesta, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el levantamiento por 6 meses de las sanciones a Venezuela en el sector petrolero, del oro y del gas, decisión que sería reconsiderada si no había avances hacia unas elecciones democráticas. Luego, a finales de diciembre, la justicia estadounidense puso en libertad al colombiano Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y quien llevaba 3 años encarcelado en Florida. A cambio, Maduro liberó a 36 personas, entre ellas varios estadounidenses. Sin embargo, el acuerdo ha sido violado reiteradamente por el oficialismo. Ante estos hechos, a principios de este año, la administración Biden dio un ultimátum al gobierno de Maduro, quien tendrá hasta mediados de abril para cumplir cada uno de los puntos pactados en el Acuerdo de Barbados, o de lo contrario serán reactivadas las sanciones. Y Colombia se pronunció ante este panorama electoral en Venezuela. En un comunicado, la Cancillería expresó su preocupación por los acontecimientos que han rodeado este proceso de inscripción de candidatos, a la par que señala que respeta la soberanía del pueblo venezolano. Desde Venezuela, sin embargo, no gustó mucho este comunicado, calificaron como injerencia grosera la postura del gobierno colombiano. Colombia expresó su preocupación por los recientes acontecimientos en Venezuela ante la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en las dificultades que enfrentaron sectores de oposición como la Plataforma Unitaria y también el movimiento 20 Venezuela. En un comunicado, Colombia además aseguró que esto podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y la competitividad del proceso electoral. Venezuela respondió a Colombia rápidamente, lo hizo a través del canciller Iván Gil desde su cuenta de X. Empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos. Venezuela ha sido siempre respetuosa de los complejos procesos políticos en Colombia, incluso en momentos de violencia y grandes divisiones. Emitir juicios falsos, aun cuando el canciller Luis Gilberto Murillo contaba con información veraz de primera mano, no solo es un acto de mala fe, sino que busca minar el proceso de normalización de las elecciones diplomáticas, políticas y comerciales que ha sido promovido por nuestros presidentes. Por su parte, Eduardo Baticini, presidente del partido Primero Justicia en el Exterior, se pronunció frente a la posición de Colombia. Y hoy quiero destacar que tanto Brasil como Colombia, así como el resto de países, han hecho un llamado a que en las próximas horas se pueda corregir el rumbo de lo que ayer sucedió. Lo que sucedió ayer es que se le prohibió a la tarjeta de la Unidad Democrática, que es la tarjeta más votada en la historia de nuestro país, de poder inscribir el candidato que los venezolanos eligieron, que en su caso fue María Corina Machado, a quien inhabilitaron ilegalmente, y a la historiadora Corina Lloris, que lamentablemente hasta el día de hoy no ha podido ser inscrita. Colombia también reiteró su respeto absoluto a la soberanía y a la autonomía de Venezuela, además a sus instituciones políticas y demás actores sociales y políticos en la definición de su destino a través de los mecanismos internos existentes para la resolución de controversias políticas. Los diferentes sectores políticos de Colombia reaccionaron a esta situación electoral en Venezuela. Congresistas de la oposición lamentan que no se permita la participación de María Corina Machado ni de Corina Lloris, mientras desde el Pacto Histórico señalan que hay otros candidatos no oficialistas que sí están en competencia. Yo creo que esto muestra todavía más el drama que vive Venezuela con un dictador que es enemigo de la democracia, que tiene 2/3 partes de la población migrando, que tiene a Venezuela con hambre, con desempleo, sin salud, en la ruina, y que además decide torpedear la democracia. A uno le duele por Venezuela, pero también llama la atención por parte de todos los regímenes democráticos, la tibieza, la falta de berraquera para defender una mujer que era la salida de todos los problemas que hoy padece la tiranía en Venezuela con esa tiranía. Que hay varios candidatos de oposición en Venezuela. No solamente es la pretensión que han tenido algunos sectores de oposición como María Corina Machado, sino existen factores de oposición muy importantes que tienen actualmente asiento en la Asamblea Legislativa de Venezuela, a los que también hay que tener en cuenta porque ellos están participando y hacen desde adentro un juicioso aporte a la democracia venezolana.
Sorprende mucho el silencio del presidente Petro frente al dictador Maduro y frente al abuso que está cometiendo en contra de la democracia en Venezuela. Es fundamental que los derechos de la oposición en Venezuela se respeten y que se permita que haya elección libre. Una gran contradicción del presidente Petro. Por un lado pide que haya democracia, pero por el otro acolita lo que es nada distinto a una dictadura. Pues veo que hubo una reacción del propio gobierno de Maduro contra el gobierno colombiano. Después de un largo silencio de nuestro gobierno, me parece que es un paso adelante que se haya sincerado esta situación, porque lo que está pasando en Venezuela es francamente inaceptable. Son actos verdaderamente dictatoriales que creo que toda Latinoamérica y la comunidad internacional deben rechazar sin ninguna vacilación. Y Brasil también se pronunció frente a la situación en Venezuela, no ocultó el gobierno brasilero su inconformidad. Aseguraron que siguen con expectativa y preocupación el desarrollo de este proceso electoral allí en Venezuela. Dicen que con base en la información disponible se observa que el candidato por la plataforma unitaria de la oposición, sobre la cual no hubo decisiones judiciales, se le impidió registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados. Pues a este pronunciamiento también le respondió el canciller venezolano Iván Gil. En esta respuesta, el canciller de Venezuela aseguró, él dice, que repudia el gris e injerencista comunicado redactado por los funcionarios de la Cancillería brasileña, que pareciera haber sido dictado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se emiten comentarios cargados de profundo desconocimiento e ignorancia sobre la realidad política en Venezuela. Y allí no termina todo este asunto, porque hace pocos minutos Nicolás Maduro volvió a pronunciarse frente a los desarrollos que ha tenido la situación. Dijo, ya ustedes lo van a escuchar, que Vente Venezuela, partido de María Corina Machado, es un movimiento terrorista. Además respondió a las recientes condenas de varios países, la de Colombia, lo que dice Brasil, habló de gobiernos de izquierda cobardes. No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer con la captura de 2 individuos del movimiento terrorista llamado Vente Venezuela. Será 20 terroristas. Y callan, Diosdado, callan los gobiernos de derecha, callan la izquierda cobarde, no son capaces de condenar los golpes, los intentos que intentan contra la revolución, contra la paz. Bueno, pues ahí estaba lo más reciente, Mauricio, de lo que dice Nicolás Maduro en medio de esta situación que le está dando la vuelta al mundo. Y le tengo una más. Desde Argentina, Javier Milei pues también rechazó y condenó esto que está pasando con la oposición, pero además están denunciando corte del servicio eléctrico en su embajada en Caracas, porque ellos le han brindado refugio allí a algunos opositores. Entonces parecería que desde el régimen pues están saboteando esta situación o atacándolos de esta manera. Lo cierto es que es muy doloroso, realmente muy triste lo que está pasando con Venezuela. Ante los ojos del mundo se están pasando por la faja los procesos. Esto de las elecciones libres pues parecería que va a ser puro cuento, perdóneme una palabra tan coloquial, pero es que es la verdad, parece que es puro cuento. Vemos a Colombia por fin pronunciarse, que era un pronunciamiento que estaban esperando con mucha expectativa en la región. Un comunicado, podríamos decir que ambiguo, no sé si usted lo vio diferente, ya me lo dirá, pero de todas maneras sí ve uno a la comunidad internacional reaccionando, pero sin mucho más que hacer más allá de la condena y de las reacciones. Mire que Venezuela no le teme ni siquiera a Estados Unidos. Así es, en el caso de América Latina la reacción ha abarcado no solamente a Argentina, como usted lo recordaba Paula ahora, en cabeza de Javier Milei, sino también a Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y en las últimas horas Brasil y Colombia. Paula me pregunta que si creo que el comunicado de Colombia es ambiguo. Yo diría que es de una tibieza que es patética y ya voy a ilustrar por qué. Estas elecciones hay que tener presente el contexto. Son distintas, serán distintas, eran distintas a las elecciones anteriores en Venezuela, por una sencilla razón, porque la popularidad de Nicolás Maduro es inferior al 20% y la favorabilidad de María Corina Machado era superior al 80%. Y eso significaba que en unas elecciones mínimamente libres, mínimamente competitivas, la derrota de Nicolás Maduro estaba garantizada.
Por lo tanto, si en elecciones pasadas ha habido triquiñuelas, jugadas sucias, manipulaciones, pues en estas se vinieron con todo. Y hay que recordar que Nicolás Maduro hace apenas unas 3 o 4 semanas dijo: vamos a ganar estas elecciones a las buenas o a las malas. Pues bien, han escogido a las malas. Ustedes han oído a María Corina Machado haciendo el recuento. Número 1, no la dejan inscribir a ella. Número 2, no dejan inscribir a Corina Lloris, quien era su sucesora. Número 3, no dejan que se inscriban venezolanos en el exterior. Acuérdense que el éxodo de Venezuela es del más del 50% de la población. Número 4, no dejan inscribir a los jóvenes, que son los que más hartos deben estar en este momento de vivir en un país sin esperanza. Y fuera de eso, tienen la desfachatez de justificar toda esta situación que dice que por cuenta de un partido terrorista que se les va a montar al poder. En ese contexto, considero yo que la reacción de Colombia es absolutamente tibia. ¿Por qué digo que es tibia? Sí, finalmente hay comunicados, sí, finalmente se pronunció Colombia, pero no se ha pronunciado sobre lo que significó el bloqueo a María Corina Machado, número 1. Tampoco ha dicho que rechaza la situación que se presenta en Venezuela, apenas dice que le preocupa a la Cancillería de Colombia, no un rechazo tajante a esta violación a la democracia. Y dice que le preocupa las dificultades que han tenido algunos candidatos de la oposición para inscribirse. Dificultades que son esos eufemismos, bloqueo absoluto a la posibilidad de que María Corina Machado fuera candidata y un misterioso fallo desde el punto de vista tecnológico que impidió que Corina Lloris se inscribiera. No, unas dificultades, dice la Cancillería de Colombia. Y termina la Cancillería de Colombia diciendo que todo esto podría minar la confianza de la comunidad internacional en el proceso electoral. ¿Por qué no lo dice de frente? Si en Colombia nuestro gobierno cree que este no es un proceso democrático el que se está desarrollando en Venezuela, que lo diga de frente. Si cree que aquí no hay competitividad desde el punto de vista democrático, que lo diga de frente. No, la comunidad internacional puede tener desconfianza en estas elecciones. Qué comunicado tan tibio. Y a pesar de tibio, se ganó su regaño de parte de la Cancillería de Venezuela diciendo que es una intromisión grosera en asuntos internos de Venezuela. Por el momento, lo único cierto es que la oposición sigue dividida. Ustedes oían a la congresista del Pacto Histórico, que francamente me deja a mí, uno no sabe qué pensar frente a eso cuando dice, no, pero hay otros candidatos de oposición. Hay 10 candidatos en este momento en Venezuela, Nicolás Maduro y otros 9. Sí, hay varios de oposición, pero el debilitamiento de esos candidatos de oposición para unir a todos los partidos de oposición es verdaderamente difícil de superar. Ustedes han visto, por una parte se inscribió Manuel Rosales, el gobernador del estado de Zulia, diciendo que no tenía mucha alternativa después de que María Corina Machado se había inscrito, pero por otra parte la Plataforma Unida y en cabeza de María Corina Machado se inscribió a última hora Edmundo González con el propósito de que en abril, que se pueden cambiar candidatos, se pueda cambiar por otro candidato al que seguramente lo van a bloquear, le van a decir que no, y la Cancillería colombiana seguramente va a decir que está muy preocupada por lo que sucede en Venezuela, porque qué dirá la comunidad internacional. Bueno, y sigue creciendo la vaca de los antioqueños por las vías 4G. Los ciudadanos han hecho aportes desde los 10.000 pesos hasta sumas más elevadas que llegan a 1 millón de pesos. Sin embargo, esta colecta ha generado un nuevo enfrentamiento del gobierno departamental con el presidente Petro, quien está pidiendo que se detenga este proceso y que se investiguen posibles aportes de grupos ilegales que operan en la región. En 1924, Gonzalo Mejía fue el primero en proponer que la región debería tener una vía al mar. Así inició una sociedad propulsora en donde hasta las mujeres, dice la historia, aportaban sus anillos y joyas. Al final, la nación asumió la obra luego de una visita del entonces presidente López Pumarejo. Esta historia del hombre que hizo una vaca para conectar a Medellín con Urabá contrasta con la colecta que hoy se hace en Antioquia para reunir 1 billón de pesos con el propósito de culminar las vías 4G. Presidente Petro, la vaca es un símbolo de solidaridad, de civismo, de fuerza del pueblo antioqueño y colombiano. La iniciativa tiene fuertes críticas, no solo porque con ese ritmo de aportes se lograría reunir el dinero en 11 años, sino porque se estarían infiltrando dineros incluso del Clan del Golfo. Tranquilidad y fundamentalmente si llegaría a suceder en algún momento que se filtren, simplemente esos recursos se rechazarán. Aún así,
Ya se han reunido 2.000 millones y la solicitud del presidente de suspender el recaudo parece ser un impulso adicional para sus opositores en el departamento. Así como el presidente, los uribistas están pensando más en las elecciones del 2026 que en el futuro del proyecto. El gobierno nacional pasó de decir que la vaca era financiada por los paras a decir que no era necesaria porque ellos sí iban a poner el faltante, como lo dijo Petro ayer en su cuenta de X. Según la gobernación, estos recursos están siendo monitoreados y serán auditados antes de incluirlos en el presupuesto departamental. Bueno, Mauricio, este podríamos decir que es el rollazo del día, o en realidad el rollazo del fin de semana, porque este rifirrafe empezó realmente desde el fin de semana. La vaca sigue y sigue sumando plata y al presidente Petro pues le está incomodando bastante la situación. No sé si es que seguramente no pensó que fueran a echar a andar la vaca, que esto no fuese a ser realidad, y ahora se encuentra desconcertado, pero tanto al punto que ya está hablando de código penal, está hablando de captación masiva de dinero en el marco de lo que es pues en realidad una donación. Lo cierto es que lo que aquí está pasando, mientras uno se dice otra cosa, el otro contesta lo demás, es que se está enviando un mensaje político e incluso social. Sí, a mí me parece que es fundamental discernir entre esas dos dimensiones, la dimensión económica de esta iniciativa de la vaca por las vías de Antioquia y la dimensión política, porque son dos dimensiones que dan un resultado totalmente distinto. Desde el punto de vista económico, ustedes veían las cuentas que hacía nuestro corresponsal en Antioquia. Esto se podría demorar 10, 12, 14 años, dependiendo del ritmo al cual siguiera entrando la plata, a juzgar por el ritmo al cual ha entrado la plata. 2.000 millones no es nada despreciable, que es lo que se ha recogido hasta el momento, pero de allí a tener el billón de pesos es un largo camino, es un largo trayecto, 10, 12, 14 años. Por lo tanto, pues sí, falta que todavía aporten las grandes empresas, digamos que han sido personas, pequeñas empresas, qué sé yo, y de pronto con este ímpetu que tienen los paisas, seguramente se aceleraría el ritmo. Pero en todo caso, pretender que las obras se van a financiar en un plazo razonable por la vía de una vaca no es muy sensato, o por lo menos no es muy probable. Entonces, ¿qué sentido tiene esto de la vaca si no va a lograr finalmente, con una altísima probabilidad, de todo se da en la viña del Señor, pero con una altísima probabilidad, si no va a lograr financiar las obras? Es lo que decía Paula hace un momento, el sentido político de esta iniciativa. Y es un sentido político en dos dimensiones. La primera de ellas, ustedes han visto en este noticiero cómo nosotros hemos cubierto las iniciativas del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha dicho desde que se posesionó que él lidera un movimiento para que haya una especie de autonomía fiscal de los departamentos, una especie de movimiento hacia el federalismo, que también les suena mucho a los departamentos de la costa caribe, especialmente a los departamentos más ricos, no así a los más pobres, por supuesto. ¿Qué significa eso de la autonomía fiscal? Que los departamentos dicen, nosotros aportamos tanto en impuestos y a la hora del té nos devuelven mucho menos, eso dicen los departamentos ricos, porque le están repartiendo a otros departamentos con un criterio claramente centralista. Pues bien, esa solidaridad interdepartamental, que los más ricos aporten para los más pobres, es algo que no les gusta mucho a los departamentos ricos y buscan la autonomía fiscal y esa especie de movimiento hacia el federalismo. Y esto es un movimiento, un paso en ese sentido, sensibilizar a la población en Antioquia, decir, ponemos la plata para nuestras obras y esas obras, aunque le sirvan a todo el país, son orgullosamente antioqueñas si es que el gobierno las devuelve, porque el gobierno tiene en este momento jurisdicción sobre esas obras. Pero la importancia política va más allá. Esta es una bandera de un departamento que incluye una ciudad, por supuesto, capital Medellín, que ha sido claramente antipetrista, que ha sido claramente antigobiernista, que ha sido claramente el bastión más importante de la oposición, le está dando una bandera política para unir pareceres, para confrontar al gobierno y sobre todo para decirle al gobierno, si ustedes creen que a nosotros nos van a manipular porque tienen parte del presupuesto que se dedica a los departamentos para ponernos contra la pared, pues aquí somos paisas y aquí estamos por delante. Y si ustedes creen que esa frase suena muy rara y muy extrema, acuérdense la última frase del comunicado que leyó el gobernador Rendón. Dice, si los antioqueños aguantan, el país se salva. Creo que esa frase habla por sí sola de la intencionalidad política de todo este movimiento. Mauricio, mire, una cosita adicional, en medio de todos estos dimes y diretes, usted sabe que las redes sociales nada perdonan y nada olvidan. A ver. Le están recordando al presidente Petro que en 2015 él también echó a andar una vaca para que los ciudadanos aportaran voluntariamente
recursos para proyectos, algo parecido a lo que están haciendo hoy los antioqueños. Bueno, Por aquí está el vean, decreto, no perdonan. con todos los detalles de lo que decía ese momento, el decreto 532 de 2015. Para que vea usted, y el ojo que tiene usted, la felicito. Sí, señor. Y la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, habló en Red Más Noticias con nuestro director Giovanni Celis y contó cómo va a ser su gestión estos próximos 4 años. Dice que hay mucho por hacer y que espera poder demostrar que su nombramiento fue un acierto. El pasado 22 de marzo, Luz Adriana Camargo fue posesionada en la Casa de Nariño como la 10ª fiscal general de la Nación de Colombia, luego de obtener 18 votos de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En diálogo con Red Más Noticias, la abogada penalista aseguró que será una fiscal independiente. ¿Usted es la fiscal de Petro o es la fiscal general de la Nación? Yo soy la fiscal general de la Nación. En la arquitectura institucional, el presidente propone una terna, así se determinó en nuestra Constitución, y la cabeza de la jurisdicción ordinaria, que es la Corte Suprema de Justicia, elige de esa terna. La fiscalía se ubica en la rama judicial. Entonces, digamos que yo debo trabajar de manera armónica con la rama judicial, que es mi nominador, en verdad, y con el presidente en todas las materias en que nos cruzamos en competencias, que no son pocas. Y esa relación tiene que ser armónica. Esos 3 pilares tienen que trabajar de manera armónica. Y es mi empeño. La fiscal también expresó que su nombramiento es importante para las mujeres y que espera representarlas muy bien. A mí me crió mi abuela. Mi mamá es una sobreviviente de un accidente terrible. Admiro mucho el power femenino. Es una fiscal general de la Nación. ¿Usted cree que Colombia ya está dando ese viraje para la equidad de género como debe ser? Yo esperaría que sí. Yo creo que este nombramiento es importante para las mujeres y espero representarlas muy bien. Yo tengo que decir que la rama judicial tiene una gran cantidad de mujeres, la fiscalía, casi hay una equidad. ¿No es machista o No, todavía...? No, en la fiscalía, en un dato que pedí, hay alrededor de 11.000 hoy día nombrados, de 11.000 hombres y casi 10.500 mujeres. Es parejo, pero lo que pasa es que a medida que la pirámide se hace chica, las mujeres tenemos menos posibilidades de llegar. Camargo aseguró que no será mediática y su lema será más fiscalía y menos fiscal. Señora fiscal, cuando usted fue nombrada, el ex fiscal Barbosa dijo que le daba muchísima tranquilidad su nombre. Él tuvo un estilo de gobernanza donde se enfrentó al presidente de manera pública, por diferencias. En algunas tenía la razón, en otras no. No soy yo para juzgarlo. ¿Usted va a ser de una línea mediática o más operativa? Yo la verdad creo que voy a ser una fiscal muy aburrida para los medios. Muy poco mediática. Yo soy una... Pero estamos conversando muy bien, ¿cómo sí, así? Pero yo pretendo hacer una fiscalía muy técnica y yo pretendo que el rol del fiscal, de la fiscal general, sea un rol en el que yo aporte una metodología y un apoyo adecuado para que los fiscales puedan hacer su trabajo y los investigadores también y tengan cómo. Asimismo, la nueva fiscal aseguró que priorizará casos a partir de las necesidades de los ciudadanos. Hay muchos temas, que el hijo de Petro, que el tema con el presidente, pero hay un tema que le llega al ciudadano y es el atracador, el extorsionista. A uno le roban la casa, le roban el carro y no pasa nada. Ahí se puede hacer algo para que realmente el ciudadano sienta protección, que pasa algo con la justicia. Yo creo que sí, yo estoy convencida que sí. Y de hecho, uno de mis pilares de trabajo tiene que ver con la priorización de casos partiendo de las necesidades de ciudades y regiones. Es decir, nosotros no podemos darle la espalda a lo que le pasa al ciudadano de a pie. El tema de la inseguridad, el tema de la extorsión, que es un tema que es recurrente no solo en las regiones, sino también en las grandes ciudades, el tema del hurto. Lo que creo es que necesitamos mejores modelos de investigación. Luz Adriana Camargo se sinceró y aseguró que nunca imaginó estar en una terna de candidatos a la fiscalía, y mucho menos que sería la elegida. Sin embargo, se siente muy emocionada y aseguró que su gestión para luchar contra la corrupción será ponerle el foco al movimiento de coimas y de dineros ilícitos. Ahí están los principales aspectos de esta entrevista que la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, le dio a nuestro director, Giovanni Celis. Y obviamente todo el mundo tiene puesta la lupa en cada palabra que dice la fiscal, tratando de discernir qué,
tratando de discernir lo que los colombianos nos preguntamos. ¿Esta fiscal estará más cerca del gobierno de Gustavo Petro? ¿Estará más cerca de la oposición? ¿Será ecuánime y estará como aquella figura de la justicia, ese símbolo de la justicia, siendo el fiel de la balanza? ¿Y por qué la pregunta? Pues porque todos sabemos igualmente que hay una transición en Colombia, los periodos no coinciden de los organismos de control con el gobierno de turno y por lo tanto la persistencia de una línea independiente sería muy razonable para el buen funcionamiento de la justicia, mientras que si apareciera una línea gobiernista dentro de la Fiscalía, pues sería algo que iría en contra de la ecuanimidad de la justicia, especialmente del órgano acusatorio. Pues bien, todos nos quedamos con la lupa puesta. ¿Por qué? Pues porque la fiscal, como corresponde, es diplomática, es formal, trata de evitar caer en preguntas que la pongan contra la pared y está mostrando por el momento el equilibrio que debe mostrar un funcionario en la condición de ella y especialmente en esta coyuntura política delicada. Pero habrá que ver en las semanas que vienen qué pasa. ¿Por qué? Porque tiene el proceso de Nicolás Petro, entre otras cosas, va a iniciarse un proceso judicial ya delante de un juez, pero a la Fiscalía le corresponde la acusación en ese proceso judicial. Esto debe arrancar más o menos en mayo. La investigación en el caso de Laura Sarabia, imagínense ustedes, ni más ni menos que la figura más importante desde el punto de vista político para el presidente Petro, y vaya uno a saber en estos vaivenes que da el caso de Armando Benedetti, que si Corte Suprema de Justicia, que si Fiscalía, que si Corte Suprema de Justicia, también por allí, y vaya uno a saber si el caso de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, si es que jalando y jalando la pita se termina definiendo que incurrió en alguna falla contra o en alguna falta contra las normas. Por lo tanto, todo el mundo con los ojos puestos para ver si ese saludo, si ese abrazo tan fraternal, si ese abrazo tan cordial entre el presidente y la nueva fiscal es genuino o no es genuino. Por el momento, todo el mundo decía Amelia Pérez era la candidata del presidente Gustavo Petro. Yo creo que eso es un poco irrespetuoso con una mujer que tiene todas las credenciales, habría tenido para ser una fiscal independiente, pero sin lugar a dudas le gustaba más que lo que le gusta la doctora Camargo. Y si no, explíquenme ustedes esa visita del presidente Petro, convocada por el ministro de Justicia, con reunión con Marta Mancera, la entonces fiscal encargada, justamente entre la penúltima y la última reunión de la Corte Suprema de Justicia para votar. De paso, con Laura Sarabia, que está siendo en este momento parte de un proceso de investigación por parte de la Fiscalía. Creo que Luz Adriana Camargo no era la candidata del presidente Petro, tampoco creo que sea la candidata ni de la oposición ni con un talante político. Habrá que ver si se ubica en el fiel de la balanza que todos queremos.